Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? En nombre de la Asociación Rural y de Fomento Realicó, les doy la bienvenida a esta primera charla organizada por Renatre INTA en el marco de la 65ª exposición anual. Este año una versión diferente que nos tenemos que acostumbrar todos un poquito. Quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes que se ha sumado a esta charla. También agradecer al director de Renatre, señor Alfonso Maculus, Martín. a la delegada Renatre, Nora María Traverso. La verdad que un placer organizar algo con vos. Siempre nos están acompañando en cada edición, ya sea con una charla, con un sponsoreo, con un stand físico. La verdad que muy contentos porque nos acompañan y Nora, la verdad que te agradezco personalmente por tu compromiso y trabajar es muy lindo con vos. También agradecer a los disertantes que nos van a acompañar hoy, al señor Luis Carlos Rades y al ingeniero Lucas Buti, así que agradecerles por el acompañamiento constante y de esta forma doy apertura a esta charla. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Bueno, está presente el director de Renatre, el director coordinador, Alfonso Macri, así que bueno, le vamos a dar la palabra a él también. Para mí, Nora, no te escuchaba bien. Sí, si Ah, te dábamos, querías decir alguna palabra sí, bueno, de buenas apertura. noches. Bueno, felicitar a la Asociación de Relicó por la exposición, a Nora organizando este tipo de eventos. Y bueno, de nosotros como Renatre siempre estamos participando de todo este tipo de eventos. En la capacitación, en otras circunstancias la estábamos haciendo personalmente, pero ahora, dada la nueva modalidad, le estamos haciendo de esta manera y siempre con la participación del INTA. Así que bueno, agradecer a la sociedad rural de permitir participar en este tipo de eventos, a la gente del INTA que siempre colabora con todas estas charlas, y bueno, a la delegación de Renatre. Veo que algunos delegados también están participando de esta charla. Espero que sea fructífera. Además, yo ya estuve participando en la charla anterior, fue bastante buena, con mucha presencia, así que esperemos que este también sea de la misma aceptación que tuvo la anterior. Así que bueno, nada más y desearle éxito a la exposición. Así que bueno, podemos empezar cuando ustedes quieran. Bueno, gracias, Alfonso. Bueno, Muchas gracias, como Alfonso. también agradecerles, uno se siente como en casa, en cada una de las rurales, en cada una de las exposiciones. Yo soy de las que voy el jueves y me quedo hasta el domingo. Realmente uno lo Sí. disfruta al trabajo que hace ahí de difusión y de comunicación con la gente, ¿no? En forma directa. Eh, Agradecerle a Alfonso por estar presente, sé que es un día largo el de él, así que le agradezco, y especialmente a todos los trabajadores, productores y los que están esperando ahora la charla técnica. En principio vamos a hacer una revisión de todo lo que es Renatre, para aquellos que lo conocen y para aquellos que no lo conocen, ponerlos sobre conocimiento. Eh, Les voy a compartir un momentito. Pablo me dice que voy a compartir. Nora, ¿querés que comparta yo? No, ya está. Si alguno no escucha bien, les voy a pedir por favor que apaguen la cámara, seguramente les va a mejorar el audio. Y bueno, el ingeniero Lucas Buti y el doctor veterinario Luis Rades son los que van a dar la parte técnica. Yo sé que ustedes están esperando la charla de ellos como gente de campo, pero bueno, voy a tratar de ser breve y darles después el espacio a ellos. ¿Mm? Ahora sí, Nora. Ahí sí.
Todos pueden ver, tienen que ir hasta la primera pantalla, los que están con el celular. Si alguno tiene problemas, nos puede hablar por privado. ¿Se ve la pantalla? Se ve la pantalla, sí. Bueno, perfecto. Bueno, darle la bienvenida en esta 65, una quinta exposición de Realicó. Esta charla está organizada con el INTA y con Renatre. Así que bueno, les damos la bienvenida a todos. Y les voy a contar un poquito cómo nace Renatre. A partir de la ley 25.191, sancionada en el año 99 y puesta en vigencia en el año 2002, el Renatre es un ente autárquico de derecho público no estatal, ¿sí? Y está conformada por, representando a los trabajadores, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, que es UATRE, y las 4 entidades más representativas del sector, CONINAGRO, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria y Sociedad Rural. Hay una parte también representación del Estado, mediante un síndico titular y un síndico suplente. El Renatre tiene 2 funciones primordiales, la emisión de la libreta de trabajo y el pago de la prestación por desempleo. Dentro de lo que es la emisión de la libreta de trabajo, se requiere la registración de todos los trabajadores y los empleadores del país. Esto conforma un padrón, que para nosotros es de gran importancia, porque van a ver ahora cuando lleguemos a la parte de capacitaciones, los beneficios que tiene. Más allá de que, obviamente, el trabajador registrado tiene acceso a la prestación por desempleo. A partir del año 2018, en marzo de 2018, se pone en vigencia el portal de Renatre, con la nueva libreta de trabajo rural, que es formato credencial. Ayornándonos a lo que es la informática en este momento, se pasa de una libreta de formato papel a una libreta de formato credencial. En este momento, por los impedimentos que hay de circulación en el país, se puede bajar una constancia virtual de la registración, reemplazando a esta libreta durante este momento de pandemia, ¿no? Y tiene las mismas características que la libreta formato credencial, ahora van a ver cuáles son, y la misma vigencia. Les decía que la libreta formato credencial cuenta con un código único, que es un código QR. Escaneando este código mediante una aplicación de lectura del código QR, todo esto lo pueden ver incluso en los tutoriales del portal. Ustedes van a ver que siempre está el portal.renatre.ar. Si ingresan, es un programa, un sistema muy, muy amigable, muy fácil en el portal. Les decía que escaneando este código QR les da acceso, van a encontrar varias pestañas. Una va a ser con los datos, bueno, yo no las voy a abrir ahora, pero una cuenta los datos del trabajador. Cuando se hace la registración se le solicitan una serie de datos, los datos laborales, que va a ser las relaciones laborales que tiene ese trabajador, la historia laboral, con todos los aportes que tiene ese trabajador en su historia, y fíjense la importancia de esto, que ya desde el ANSES está solicitando la libreta para también pueden verse las consultas, perdón, el Sistema Integral de Prestación por Desempleo, consultar en caso de que accedan a la prestación, consultar sobre las cuotas, dónde se cobra, cuántas cuotas fueron asignadas, etc. Bueno, también en esta pestaña tenemos lo que es obligaciones y derechos, y la última, ingresan al portal de Renatre, y ahí ven todo lo que sean resoluciones, comunicaciones, noticias, es completo. Les decía que el sistema de CIPRED, el Sistema Integral de Prestación por Desempleo, es un sistema justamente con esta palabra integral, porque no solamente cuenta con una prestación dineraria, sino también se le da al trabajador que accede a la prestación cobertura de salud a través de Osprera, de la obra social de Osprera,
la cobertura de sepelio a través del gremio de la UATRE, y las asignaciones familiares a través de la ANSES. Y por supuesto las capacitaciones, que son un compromiso que toma cada trabajador cuando solicita la prestación mediante un formulario, como para justamente promocionar su reinserción laboral. A partir de marzo tuvimos que reformar el acceso, el formulario de acceso para la prestación, y se habilitó un formulario virtual. Este formulario también lo pueden encontrar en la página de RENATRE, yendo a www.renatre.org.ar, la sección de trabajadores y prestación por desempleo. Este formulario, una vez que está firmado y completo, se manda junto con la documentación y este formulario mediante WhatsApp a la delegación que corresponda. Una vez que llega a la delegación, se hace el análisis, se hace la carga en el sistema mediante un expediente, y esto es aprobado o no por la gerencia la subgerencia de prestación por desempleo. Les digo aprobado o no porque, bueno, hay casos en los cuales, por ejemplo, tiene que ser un despido legal, ¿no? A través de un carta de documento o de un telegrama. A veces los despidos pueden ser, en las veces en las que son despidos, por ejemplo, por una causa justa, en esos casos obviamente que no tiene acceso a la prestación. Bueno, los objetivos de estos cursos son brindar, facilitar la inserción y la reinserción laboral, mejorar las condiciones de empleabilidad, certificar las competencias laborales, capacitar tanto a los trabajadores como a los empleadores. Nosotros desde RENATRE promovemos todo lo que es seguridad también en el trabajo, y acá les quiero también invitar a visitar una guía de práctica de sistema de riesgo de trabajo que se ha puesto en vigencia en este momento desde RENATRE, UATRE y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, con temas operativos incluidos desde lo que es sistema de riesgo, y que hacen hincapié en la prevención. Esto se puede acceder desde aulainstitucional.com.ar. Cualquier, o sea, si quieren ingresar y quieren, esta es una página abierta, los invitamos porque realmente tienen muy buenas videos que son cortos, con explicaciones y situaciones que les pueden ser útiles para lo que es el empleador o el trabajador rural. Apoyar a la comunidad educativa rural a través del fortalecimiento de las escuelas agrarias. Acá contamos con 2 programas, el programa Crecer y RENATRE en tu escuela. Bueno, Alfonso Máculus está presente, hace muy poquito se habilitó un nuevo centro Crecer, ahí en Tucumán, para los hijos de los trabajadores de Arándano. Estos centros tienen como objetivo darle un espacio a los hijos de los trabajadores que antes tenían que ir al campo con los padres a trabajar, y ahora tienen su espacio para hacer apoyo escolar, actividades deportivas, etc. Y el otro programa, que es RENATRE en tu escuela, facilita material didáctico, cursos para los docentes, para los alumnos de la escuela, o mejoras edilicias. También otro de los objetivos que están en los cursos es el de reducir el índice de analfabetismo en la población rural. Esto se hace a través del programa PAR, que se hace conjuntamente UATRE, conjuntamente con RENATRE. Bueno, y de desarrollar los proyectos formativos atendiendo al sector. Yo les decía que hay un padrón, o sea, se forma un padrón a través de la registración. Este padrón de trabajadores, cuando acceden a la prestación por desempleo, están también
hay un listado de estos trabajadores a los cuales el empleador puede acceder filtrando por provincia, por localidad y por actividad. Y luego se contacta con la delegación y se le da el contacto de estos trabajadores que él cree que son potables para la tarea que está requiriendo. Es un programa que no es vinculante y hace muy poquito tiempo tenemos un beneficio, sumamos un beneficio para el empleador, que es tomando 3 o más trabajadores de ese listado de trabajadores que están cobrando la prestación por desempleo, RENATRE les brinda capacitación en el tema requerido en forma gratuita para ese plantel, o sea, para el plantel completo. Lo que decíamos acá de contratación de los trabajadores. ¿Se va entendiendo lo que hablo? Perfecto, Nora. Ah, perdón. Está en silencioso todo que... Bueno, lo que les comentaba del inicio del RENATRE, como promovido por una ley nacional, con la obligatoriedad de la registración de los trabajadores y los empleadores, también tenemos que ver que esta norma, que esta ley se cumpla. Por lo tanto, se realizan fiscalizaciones en todo el país. Las fiscalizaciones pueden ser a través de rastrillaje o mediante denuncias. Si hay un 0800, se reciben las denuncias tanto en la central como en las delegaciones. Por último, les comento que, bueno, si lo han recibido algunos, a partir del 8 de junio comienzan a cursarse los términos administrativos de las notificaciones que se estuvieron enviando por falta de pago de las contribuciones o de deuda por fiscalizaciones que se realizaron. Y eso se paga a través de Banco Nación, y tenemos la posibilidad de contactar a través de correo electrónico con facilidades@renatre.org.ar o con recaudaciones@renatre. Si hay necesidad de hacer algún plan de pagos o lo que fuera, siempre estamos dispuestos a presentar la propuesta. Así que bueno, esto sería, digamos, todo. Muchísimas gracias. Le deseamos acá en la rural mucho éxito. Y si hay alguna pregunta, estoy a disposición. No sé, Sol, si viste alguna pregunta. No, no hay ninguna pregunta, Nora. O fui muy clara, o apagar. Bueno, les agradezco. Recordamos, por favor, nombrarse y si no avisarnos su nombre y apellido para registrar la asistencia, y si llega a haber alguna pregunta, las apuntamos para cuando termine de exponer. Sí, hay una cosa que me gustaría agregar, que es que las capacitaciones que se hacen desde RENATRE y que nosotros le pedimos mediante formulario que se inscriban y todo, es porque esas capacitaciones para los que están inscritos en el registro se trasladan al portal, ¿sí? A su historial. Entonces, tanto a los trabajadores como a los empleadores después lo tienen presente en su historial. Bueno, Lucas, ¿vas a comenzar con tu charla? Bueno, arranco. ¿Se ve bien la presentación? Sí. Bueno, antes que nada quería agradecerles a todos los que están hoy presentes escuchando las presentaciones, a la sociedad rural, a los organizadores de este evento por haberme invitado a participar del mismo. Y espero estar
a la altura de las expectativas. Veo que hay gente de muchos lugares, así que espero que lo que pueda decir desde el lugar donde yo trabajo le sirva para llevarlo a su lugar, ¿no? La idea de la charla es hablar sobre dos aspectos, sobre dos aspectos que vemos como fundamentales o básicos en el manejo del campo natural, pero que mucho de lo que vamos a charlar puede servir también para pasturas o para verdeos. Básicamente la idea o el concepto a lo cual queremos llegar con esta presentación va a servir. Por ahí van a variar algunas metodologías de acuerdo al ambiente en el que se encuentre cada uno, pero la idea va a servir como concepto. Antes que nada quería arrancar con la definición de disponibilidad forrajera. Si me pasa la pantalla. Bueno, para que todos hablemos el mismo idioma, disponibilidad le llamamos a la cantidad de pasto o la cantidad de forraje total que hay en un determinado lugar y momento. Y generalmente, probablemente muchos lo han escuchado, se expresa en tantos kilos o tantos kilogramos de materia seca por hectárea. Esa es la unidad en la cual uno expresa la disponibilidad forrajera, el valor final. Y esta es muy importante. Considero que es muy importante porque nos ayuda como en la planificación y en la toma de decisiones de nuestro establecimiento en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Hay muchísimos otros factores que nos ayudan a tomar buenas decisiones y a sumar a este efecto de la disponibilidad, o del análisis de la disponibilidad, pero bueno, esto creo que es uno de los más sencillos, y como engloba otras cuestiones, probablemente sea uno bastante representativo para tomar buenas decisiones de manejo, básicamente pensando en pastizales naturales en esta región que trabajo yo. ¿Y por qué digo que es importante medir la disponibilidad forrajera o monitorear la disponibilidad forrajera? Porque nos da muchísima información a lo largo del tiempo. Nosotros podemos determinar, por ejemplo, la eficiencia de cosecha. Si determinamos la disponibilidad antes o después del pastoreo, podemos ver si nuestro pastoreo fue eficiente, si tenemos que reducir la carga, si la tenemos que haber aumentado, es decir, nos sirve para aprender lo que hicimos, por ejemplo, en ese caso, luego de un pastoreo. Nos permite determinar la superficie que le podemos asignar a cada animal, es decir, podemos determinar el tamaño de la parcela, y por eso hacemos hincapié en esto, y por eso luego de esta charla va a hablar Luis sobre alambrado eléctrico como una metodología para el manejo tanto de campo natural como de pasturas. Y bueno, necesitamos saber de qué tamaño son las parcelas, y esta es una forma de determinarlo. Nos permite saber la cantidad de raciones que hay por unidad de superficie. Podemos determinar con todo esto la duración del pastoreo, sabiendo la carga animal que tenemos, y la disponibilidad forrajera, cuánto tiempo podemos poner los animales. Podemos ver o determinar si vamos a tener reservas en un periodo crítico, en un periodo que nosotros determinemos, si va a hacer falta alimentar o suplementar en algún periodo, y en definitiva podemos determinar la carga animal sustentable, que esté acorde hablando en pastizales naturales, que esté acorde con la oferta forrajera del pastizal, y que permita respetar los tiempos de descanso del mismo. Esto mismo se puede aplicar tanto a verdeos como a pasturas, o algo muy similar. En definitiva, nos ayuda a tomar las mejores decisiones de manejo y poder planificar. Que eso creo que es, hablar de manejo y de planificación, creo que son fundamentales para el trabajo diario en los distintos establecimientos. Bueno, ¿cómo medimos la disponibilidad o cómo la monitoreamos? Nosotros utilizamos dos metodologías. Esto también varía de acuerdo a la zona o al ambiente o en la que trabajemos, o también varía si es pastura o es pastizal, si es pastizal solo, si es pastizal con arbustos. Pero bueno, nosotros utilizamos la metodología de corte y pesada. Lo que hacemos es utilizamos una determinada superficie de muestreo, se corta el forraje a ras del suelo,
se corta todo el material que creemos que es forrajero, que nosotros conocemos en nuestra zona, qué especies son forrajeras y cuáles no. Bueno, cortamos las forrajeras, las secamos, en el campo generalmente se pueden secar en un galpón, en un alero, en algún lugar a la sombra y al aire, y cuando vemos que la planta que cortamos, esa superficie está seca, la pesamos. Y eso nos da el valor de disponibilidad forrajera. Y lo que hacemos también, a medida que hacemos eso, tratamos de identificar cada marco que nosotros utilizamos, cada unidad de superficie, tratamos de visualizarla y cuando tenemos el resultado de disponibilidad forrajera, tratar de interpretar lo que vimos y observarlo, ¿no? Un marco donde vemos con mucho forraje, o con X cantidad de forraje, lo asociamos a una disponibilidad que es la que nosotros la pesamos, y con eso vamos aprendiendo. Hay una metodología de aprendizaje rápido de un día de campo, donde se hace esta observación y se hace pesaje en verde, y se hacen observaciones visuales rápido, pero bueno, es una metodología que requiere esa práctica y de un día de trabajo probablemente completo a campo para ser bastante exactos en las estimaciones. Pero con el tiempo y con distintas variables que nosotros podemos ir viendo, con la cantidad de raciones, estimada por los animales, etcétera, también podemos determinar la disponibilidad forrajera de nuestros potreros año a año. Sabemos que eso va variando, pero bueno, nos puede dar una idea. Entonces, bueno, por ejemplo, supongamos que queremos hacer el trabajo de monitoreo con el corte y pesada y observación visual. Lo que hacemos nosotros es arrojar un marco de hierro, lo arrojamos al azar en el potrero. Para la zona nuestra, el centro de La Pampa, para pastizales áridos y semiáridos, utilizamos el marco que ven en la fotografía, es un marco de hierro que tiene 0,5 por 1 metro de largo, 0,5 de ancho y 1 metro de largo, medio metro cuadrado de la superficie de muestreo. Ese lo arrojamos al azar varias veces en el potrero, y cortamos al ras del suelo la especie forrajera. En ese caso, esas dos plantas que ven son plantas de verano de nuestra zona, se cortan al ras, se guardan en una bolsita, se secan y luego se pesan. Y lo que yo le decía es nosotros asociamos, tratamos de ir asociando para ir agarrando mayor precisión en las lecturas y hacer después lecturas visuales desde caminar el lote, de pasarlo a caballo, de recorriendo la picada, etc. Poder tener mayor puntos de lectura. Entonces lo que nosotros hacemos es cuando tiramos ese marco, estimamos una disponibilidad. Nosotros decimos, bueno, en general lo que estamos viendo son tantos kilos por hectárea. Esto ya les digo, lleva un poco de práctica, de varios cortes y pesadas, y después en la casa con la balanza vamos viendo si sobreestimamos o subestimamos la lectura que hicimos en el campo. Otro punto que tenemos que tener cuando queremos hacer este muestreo de la disponibilidad es ver dónde muestreamos. En potreros limpios, hablando de verdeos o de pasturas o de pastizales sin arbustos, deberíamos de buscar lugares representativos. Si es un lote plano, bueno, y el lugar es potrero, es todo igual, podemos ir muestreando en cualquier parte del potrero. Pero si vemos diferencias, si tenemos un bajo, una loma, una media loma, o alguna diferencia de suelo, bueno, muestrear en función de la superficie que ocupa cada sitio, poner mayor o menor esfuerzo de muestreo. En el caso de ambientes como el de la foto, donde hay arbustos, donde hay árboles, en mayor o menor densidad, lo que nosotros hacemos es arrojar ese marco en los lugares limpios de pastizal, medimos la cantidad de pasto, y estimamos un área, le llamamos nosotros un área inaccesible al pastoreo. Un área donde el animal no puede llegar por más que haya pasto debajo de los arbustos, pero un sitio donde el animal no puede llegar y es área perdida para nosotros, para el pastoreo, ¿cierto? Por ejemplo, como les decía, en un potrero de 100 hectáreas, si tenemos un 20% de área inaccesible estimado, nosotros los cálculos de disponibilidad forrajera y de carga animal, y todos los cálculos que hagamos, los hacemos sobre ese 80% que queda, ¿no? Sería en este caso por 80 hectáreas, y no sobre el total del potrero. Y la cantidad de muestras, eso también es relativo. Yo siempre digo que hagamos la mayor cantidad de muestras que podamos. Nosotros para potreros de entre 200 y 300 hectáreas,
que son bastante homogéneos. Utilizamos alrededor entre 20 y 40 marcos de estos que vieron en la foto, de medio metro cuadrado, y eso nos da con bastante exactitud, nos permite estimar con bastante exactitud la disponibilidad forrajera. Eso nosotros lo contrastamos varias veces con el cálculo de raciones al final del periodo de pastoreo, y evaluando cómo queda el pastizal, el remanente de forraje, y bueno, para nuestros sistemas, como les decía, entre 20 y 40 marcos nos da buenos resultados. Pero eso hay que evaluarlo dependiendo de cada sitio, de cada pastura, de cada pastizal, de la homogeneidad que tenga o no cada sitio. Pero por eso digo siempre, de no tener ninguna estimación a tirar 10 marcos ya es un montón, y si tiramos más, siempre es mucho mejor, nos va a dar mayor exactitud. Ahora bien, una vez que nosotros determinamos la disponibilidad forrajera del potrero, del campo, de lo que queramos evaluar, podemos hacer algunos cálculos que nos permiten planificar y organizar nuestro pastoreo. Pero para eso quería mostrarles algunas definiciones que nos van a servir para interpretar, para comparar y para hacer mejor nuestras apreciaciones sobre la planificación que vamos a hacer. Un término que espero que muchos ya lo hayan escuchado, aunque no lo apliquen, pero sí que tengan idea de lo que se trata, es el término de equivalente vaca. Bueno, este se calcula teniendo en cuenta los requerimientos nutricionales que tienen los animales, principalmente hablando en términos energéticos, y que están en pastoreo y que tienen según su peso, el nivel de producción y la eficiencia de alimentación para cada proceso productivo. Hay una escala que ahora les voy a mostrar, que depende de muchos factores, qué equivalente vaca se le asigna a cada categoría o a cada animal y según su estado fisiológico en el que está transitando en este momento. En general, o lo que se dice hablando, por ejemplo, de vaca, se dice que un equivalente vaca es el promedio anual que tiene los requerimientos de una vaca de 400 kilos de peso, que gesta y cría un ternero hasta el destete, incluido el forraje que consume este ternero, ¿no es cierto? Eso es un equivalente vaca. Un animal que está con un ternero al pie hasta los 6 meses se le considera como un equivalente vaca. Eso en promedio de todo el año. Ahora vamos a ver que hay algunas variantes. Y otro equivalente para la gente que hace recría o novillos, se calcula que un equivalente vaca se le llama a un novillo que tiene 410 kilos de peso vivo y que tiene una ganancia diaria de 500 gramos. Como les decía, hay una tabla que es mucho más grande que la que les estoy mostrando, yo les voy a mostrar un resumen, que es de Cosimano, donde muestra, por ejemplo, en este cuadro que están viendo es una vaca de 400 kilos, que según la ganancia de peso, si gana, pierde o se mantiene estable, y dependiendo el periodo o el periodo en el que está transitando, si está en lactancia, si está en gestación, o si es una vaca seca, fíjense que para el mismo quilaje de peso vivo adquiere distintos valores de equivalente vaca. Cuando hablamos de novillos, por ejemplo, lo mismo. Para un novillo, decimos un ternero en este caso, un novillito de 150 kilos de peso vivo, no es lo mismo su equivalente vaca si está perdiendo peso o si está ganando peso. Y cuando hablamos de vaquillonas, de terneras o vaquillonas, el mismo caso. Dependiendo del peso, pero en función de si está ganando o perdiendo peso, el equivalente vaca es distinto. Y esto es muy importante, poder ser lo más preciso posible, porque es lo que a nosotros nos va a dar mayor certeza cuando hagamos la presupuestación forrajera. Es decir, nosotros sabemos si somos lo más certeros posible, lo más eficiente posible en hacer los cálculos de disponibilidad, y somos lo más precisos en determinar qué carga animal tenemos en equivalente vaca, y lo podemos ir variando en el tiempo para hacer buenas estimaciones, podemos saber la cantidad de forraje que realmente necesito en determinado periodo de tiempo. No es lo mismo decir, tengo 150 vacas, y 2 toros y 15 vaquillonas, que hablar en equivalentes vacas, que va a ir variando de acuerdo a las condiciones en que esté cada animal. Otra definición que también nos sirve a nosotros para interpretar rápido
que es muy escuchada cuando uno recorre los distintos establecimientos, es hablar de raciones, que es la cantidad de alimento que requiere un equivalente vaca por día. Nosotros en las estimaciones utilizamos 10 kilos de materia seca como una ración, pero eso también varía según la condición, la calidad que uno de forraje que uno le ofrezca al animal. Puede consumir más o menos, y a su vez también la raza muchas veces de animal que estamos criando. Pero en términos generales, para hacer la estimación, utilizamos un valor de 10 kilos. Una ración son 10 kilos de materia seca por equivalente vaca por día. Y la carga animal, para finalizar con esto, es la relación que existe entre la cantidad de animales y la superficie que ellos ocupan. ¿Cuántos animales tenemos en nuestro establecimiento o en determinado potrero? Esa es la carga animal. Podemos hablar de carga instantánea, carga en un momento, o la carga promedio del establecimiento. Ahora, bueno, yo lo que les quería presentar, les voy a presentar 3 ejemplos de lo que podemos hacer con toda la información generada de esta forma. Se pueden hacer muchísimas más cuentas más, pero creo que hay que ser precisos en la determinación, como les decía, de la disponibilidad y de la estimación de la carga animal, de los equivalentes vacas que tenemos en nuestro establecimiento. Para poder hacer los cálculos vamos a tener algunos supuestos. Decimos que tenemos 150 equivalentes vacas en nuestro potrero, es decir que por día nosotros necesitamos 150 raciones o 1.500 kilos de materia seca por hectárea. Perdón, por día. Vamos a suponer que tenemos un potrero de 200 hectáreas y que ese potrero tiene una disponibilidad total. Ya hicimos los muestreos con nuestra metodología que cada uno decide hacer, y a nosotros nos da que en esas 200 hectáreas hay 100.000 kilos de materia seca, o 10.000 raciones. Entonces, bien, un primer cálculo que nosotros podemos hacer es ver, bueno, cuántos días de pastoreo tengo en ese potrero. Si yo sé que tengo 150 equivalentes vacas. Entonces la cuenta es la siguiente: ponemos la disponibilidad total y la demanda o sea, la oferta de forraje y la demanda que nosotros tenemos por día. Y esa cuenta sería los 100.000 kilos de materia seca, dividido los 1.500 kilos que nosotros necesitamos por día para poder alimentar o satisfacer los requerimientos de esos 150 equivalentes vaca, y esa cuenta nos dice que esos equivalentes vaca podrían estar 66 días en ese potrero de 200 hectáreas. Esto parece muy sencillo, pero es clave porque a nosotros esto nos permite... esta cuenta la podemos hacer así para todos los potreros. En nuestra zona tenemos problemas, o nuestros baches forrajeros en el invierno, y nosotros podemos hacer esta estimación de disponibilidad forrajera y jugar con estos datos por potrero, para poder decir lo que comúnmente decimos, bueno, ver si vamos a pasar el invierno. Entonces nosotros sabemos la cantidad de animales que tenemos en el campo, no las queremos descargarnos de esos animales, entonces decimos, bueno, a ver hasta dónde llegamos. Y nos ponemos a jugar con esto. Y podemos decir, en tal potrero tenemos para tanto día, en tal potrero para tanto, y ahí nosotros podemos ver si vamos a llegar, si no vamos a llegar, y empezamos a tomar decisiones de si tenemos que sacar alguna categoría, si tenemos que restringir o darle más tiempo de pastoreo y sacrificar ganancia animal, suplementar, alimentar, bueno, la decisión que cada uno tenga en función de su objetivo productivo, de su objetivo de vida, o el objetivo del sistema de producción que estamos manejando. Otra medida que nosotros podemos hacer es decir, bueno, cuando queremos, esto generalmente es muy útil cuando tenemos pasturas o verdeos o pastizales limpios, donde no hay arbustales, que es muy difícil dividir, pero nosotros a veces es muy importante saber cuántos kilos de materia seca, cuántas raciones nos da por hectárea, porque podemos determinar de qué tamaño hacer las parcelas, de qué tamaño hacer las parcelas o de cuánto tiempo de pastoreo le podemos dar a cada parcela. Entonces lo que primero hacemos para determinar esto es saber cuántos kilos de materia seca yo tengo por hectárea. Entonces lo que hacemos es dividir la disponibilidad total, la oferta de forraje total, sobre la superficie que nosotros querramos. En este caso, en nuestro ejemplo, son 200 hectáreas.
eso nos está diciendo a nosotros que tenemos 500 kilos de materia seca por hectárea, es decir, son 50 raciones de raciones por día. Es decir, que si nosotros tenemos 150 equivalente vaca, nosotros necesitamos por día 3 hectáreas para cubrir los requerimientos de los 150 equivalente vaca. Entonces necesitaríamos, suponiendo que nosotros queremos tener los animales 3 días, queremos hacer rotaciones de 3 días, necesitaríamos 9 hectáreas para satisfacerlo, para cumplir con los requerimientos de esos animales durante esos 3 días. Y hacer rotaciones cada 3 días. El tiempo final va a ser de 66 días, que es la disponibilidad que nosotros estimamos, sin contemplar que haya crecimiento, ¿no es cierto?, en ese periodo. Pero, bueno, lo que nosotros después ahí tenemos que hacer es hacer las parcelas para achicar a 9 hectáreas y ir comiéndolo como corresponde. Después el otro dato que nosotros podemos hacer es decir, bueno, yo quiero comer este potrero de 200 hectáreas, me lo quiero comer en 25 días. No te sé decir ahí para Winca, la opción sería acercarse a alguna delegación de INTA o alguna universidad o facultad que tengas a mano y consultarlo. La verdad que seguramente que hay información porque está estudiado tanto para pastizales como para pasturas o verdeos del crecimiento y dependiendo de la época, el año, etc. Pero no te sé decir puntualmente para esa zona. Pero seguramente en alguna universidad, en algún INTA le pueden dar esa información cerca de ellos, ¿no es cierto? Después Matías te está preguntando, a ver, en cuanto a la disponibilidad, ¿no tenés en cuenta la eficiencia de cosecha? Ahí no sé si está preguntando, acá, ya que como explicaste das a entender que lo que está disponible el animal lo va a comer. Está bien, perfecto. Ahí depende de, bueno, sí, perdón. No, está bien, sí. Sí, hay muchísimas cosas más. Yo di 3 ejemplos sencillos como para arrancar, pero sí, uno tiene que considerar la eficiencia de cosecha, tiene que considerar un factor de uso, tiene que considerar el área pastoreable, el área ganadera, el área agrícola. Hay un montón de otras cosas que se tienen que tener en cuenta para hacer una presupuestación forrajera total del establecimiento o del potrero. Si uno puede considerar la eficiencia de cosecha, sería lo ideal y lo más acertado. Pero, por ejemplo, ahora como lo va a explicar Luis, con el apotreramiento, uno puede suponer una eficiencia de cosecha del 100%, dependiendo, ya te digo, del tamaño de los potreros que uno haga y de cómo maneja el pastoreo. En pastizales naturales, si uno hace rotaciones adecuadas, generalmente nunca es el 100%. Por lo menos en los pastizales que nosotros manejamos, sabemos que quedan remanentes. Pero que bueno, que es por ahí hablando en pastizales y tratando de ser conservacionista, uno por ahí está bien que no sea al 100% para tratar de cuidar esos pastizales o que te quede un plus por cualquier imprevisto que tengas en el año. Pero todo lo que uno pueda sumar al análisis y a los cálculos, bienvenido sea. Clarísimo, Lucas. No sé qué opinan, quizá estaría bueno darle paso a Luis. Hay varias preguntas más, pero tal vez algunas hasta puedan quedar contestadas con cosas como esta, el tipo de pastoreo que se puede hacer en función de si se hace apotreramientos o si se usa alambrados eléctricos, etcétera, que quizá las termine de responder Luis en su disertación. No sé qué opinan. Incluso, y después Pablo, continuamos. Hay cosas por ahí más específicas que conozco la generosidad de Lucas y de Luis, por eso me animo a decirlo. Ellos siempre dejan el correo electrónico, si quieren hacerle alguna consulta en forma más específica, también lo pueden hacer por ahí. Sí, yo si quieren ahora estaba en la presentación, pero se los pongo en el chat, el correo electrónico, y después respondo las consultas particulares, si les parece. Gracias, Lucas. Bueno,
Le damos entonces la palabra al médico veterinario Luis Rades, con instalación de alambrado eléctrico. Sí, buenas noches a todos. Muy bueno, Lucas, tu charla. Ahora vamos a tratar de complementar lo que habías comenzado vos. Así que un segundito que ya estamos. Bien. ¿Ven todos? ¿Está todo bien? Yo lo que les quería comentar, gracias, como para poder arrancar, es justamente lo que está hablando, lo que empezó Lucas con la introducción al tema, es que obviamente que estamos transitando en todo el sector pecuario hacia un proceso de intensificación, y todos estos cálculos y todo lo que se pueden hacer, que ya se refirió Lucas, nos lleva a atender a que deberíamos todos estar pensando en una ganadería de precisión, y justamente esto nos permite hacer una gestión de los costos como un componente importante dentro de esa gestión pecuaria, y los cálculos y el manejo del pastizal, sumado a la poder utilizar al sistema de alambrados eléctricos como un componente importante para ser mucho más precisos justamente en el aprovechamiento de los recursos forrajeros, ya sean naturales o sean implantados. Por lo tanto, entonces, también tener en cuenta en todo esto es que gerenciar los costos de una empresa pecuaria, como de cualquier empresa, es también ser conscientes de los costos visibles y de los costos ocultos que podemos tener, y que muchas veces, como ven en la foto, los costos ocultos están precisamente ocultos y son más grandes que los visibles, y un poquito voy a avanzar en poder magnificar un poco esto, lo que les estoy comentando al principio. Por ejemplo, por el tema de los costos, supongamos que un alambrado común, un alambrado tradicional de 7 hilos, de acuerdo a la zona nuestra aproximadamente está, hicimos un cálculo de $5 el metro con mano de obra y material, o sea que los 1000 metros estarían aproximadamente saliendo 390.000 pesos, casi 400.000 pesos, a un dólar de 75-80 pesos, de acuerdo al dólar que se conozca. 1000 metros de alambre eléctrico, también dependiendo de la zona, podemos estar hablando de menos de 120.000 pesos los 1000 metros con mano de obra y los materiales. Tengamos en cuenta que las zonas donde estamos nosotros, que es en la zona del árido y semiárido de la zona pampeana, obviamente las cargas son mucho menores, las receptividades de los campos son mucho menores y son campos de cría, por lo tanto entonces muchas veces el ternero no, o el sistema en el que uno está, a veces la producción no paga un alambre de 7 hilos, por lo tanto entonces recurrir al alambre eléctrico es la herramienta ideal para estos sistemas. Tipos de pastoreo no voy a abundar demasiado, ya Lucas lo habló, es originalmente un pastoreo continuo e ineficiente, donde después ya Lucas explicó, de acuerdo a las mediciones de la reproducción de forraje y a la producción de materia seca, es armar un pastoreo alternativo en cuanto a pastizales naturales, y después, cuando hablamos de pastoreos rotativos, estamos hablando de forrajes implantados, obviamente donde uno puede hacer una intensificación mucho más eficiente del pastoreo. Pero no me voy a detener en esto, ya Lucas ha sido más que elocuente y él lo ha explicado muy bien. Entonces, vamos a entrar de lleno a lo que es el alambre eléctrico, cómo se puede armar un sistema de alambre eléctrico. Pero primero, antes que nada, creo que lo más importante es hablar de lo que es el electrificador, o es el boyero, o el pateador, cada uno en su zona tiene algún nombre distinto, y fundamentalmente entender cuál es el concepto de cómo funciona, porque esto nos va a permitir después, obviamente, evitar problemas en la eficiencia de la electrificación del alambre, porque se pueden cometer algunos errores por desconocimiento. ¿Cómo funciona el boyero? El boyero o el electrificador descarga pulsos de alto voltaje y de bajo amperaje hacia la línea, y obviamente entonces cuando los animales tocan el alambre, este alambre los patea, o sea, produce una descarga eléctrica, y entonces se transforma en una barrera de contención basada en el efecto que produce el dolor de la patada. Entonces, y el dolor que produce la descarga eléctrica es recordado por el animal, y por lo tanto entonces cuando ve el alambre lo respeta.
Y esto es un poco entonces lo que quiero comentarles y para que reafirmar bien el concepto. El electrificador o el boyero está conectado a la línea electrificada, obviamente con un voltaje determinado. El animal, cuando toca el alambre, la corriente que está circulando por el alambre penetra o ingresa al cuerpo del animal, y esta energía o esta electricidad pasa del cuerpo a las patas y de las patas al suelo, y la electricidad, buscando las zonas más húmedas del suelo, va hacia las jabalinas que están instaladas donde está ubicado el electrificador, y esta energía entra entonces nuevamente al electrificador, y ahí es donde se cierra el circuito y se produce la patada. Esto es fundamentalmente el funcionamiento y es el funcionamiento real de cómo funciona un equipo. Por lo tanto, entonces, ahora vamos a ir hablando de cuáles son las pautas y cuáles son los cuidados que debemos tener justamente para que este equipo sea lo más eficiente posible y a su vez también pueda darnos el servicio o la prestación que nosotros queremos de acuerdo a lo que queramos armar. Por lo tanto, entonces, lo importante de esto es, como decía Lucas, planificar. Cuando hablamos también de una ganadería de precisión o una ganadería inteligente, es fundamentalmente siempre acostumbrarnos a tener registros y fundamentalmente siempre a querer planificar. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer y con qué lo vamos a hacer? Eso es fundamental. Y por supuesto, esto es en rasgos generales, cuando una de las cosas que tenemos a tener en consideración cuando vayamos a planificar primero es saber qué superficie disponemos para poder electrificar o vamos a hacer las parcelas que querramos hacer. Eso obviamente ya lo vamos a poder calcular con a lo cual ya se refirió Lucas. Lo otro que también tenemos que tener en cuenta es qué tipo de alambrado vamos a construir. De acuerdo a las necesidades vamos a tener alambrados permanentes, ya vamos a hablar de esto, semipermanentes y transitorios. Un permanente, por ejemplo, es un callejón. Un semipermanente puede ser dividir un campo natural en 4 partes y después, o en 4 piquetes o en 4 potreros, y un transitorio es esos 4 potreros después dividirlos en piquetes más chicos. Lo mismo es, y fundamentalmente el transitorio, que todos seguramente tienen idea, es también lo que se utiliza cuando se están haciendo parcelas chicas de pastoreo muy intensivo en forrajes implantados. Y otro tema también importante es qué tipo de animales vamos a contener con el alambre eléctrico. Sean terneros, sean novillos, sean vacas de cría, porque de acuerdo a eso va a insumir también que la necesidad de tomar 1 o 2 hilos. Y lo otro también, que es importante tener en cuenta, es qué tipo de suelo tenemos en el establecimiento donde vamos a armar este sistema. De acuerdo al tipo de suelo vamos a tener que tomar algunas determinaciones para mejorar o hacer que el sistema funcione. Ya me voy a referir más adelante a esto. Bien, cuando nosotros vayamos a comprar, cuando tengamos que comprar un electrificador, hay que considerar 4 puntos que son muy importantes. Uno es la potencia del electrificador. Acá, cuando ustedes, acá lo van a ver, que está en el círculo rojo, cuando vayan a cualquier equipo de la marca que sea, ustedes van a fijarse y que van a encontrar, tanto en la caja como en el equipo, van a encontrar que dice 40 kilómetros, este es un equipo de 12 voltios a batería, y acá dice 1,25J, que es la potencia. Después viene el voltaje, el radio de acción y los kilómetros a electrificar. Toda esa información está en la caja del equipo. Y esto es muy importante por lo que vamos a ver ahora que les voy a explicar. En este caso, el equipo es también, igual que el anterior, es un equipo a batería de 12 voltios, y en este caso la potencia es de 2,2 joules. Los equipos, cuanto más joules de potencia tienen, es mayor la patada que se va a lograr y mayor intensidad en la patada a lo largo de la línea, y a su vez también a mayor potencia vamos a tener mayor capacidad del sistema para absorber pérdidas. Y obviamente también a mayor potencia vamos a poder desplegar más alambre en la superficie que vamos a apotrerar. Entonces, es importante que a la hora de comprar y de elegir un equipo, al equipo hay que comprarlo o hay que elegirlo, la marca no importa, lo que sí es importante es elegirlo por la potencia de salida. El voltaje es
la cantidad de pulsos, que son de entre 55 y 60 pulsos por minuto, que tiene la capacidad de producir el equipo, que son de 10.000 a 5.000 voltios por minuto. El voltaje de salida del equipo tiene que estar entre 10.000 y 9.000, entre 9.000 y 10.000 voltios, y luego tener la posibilidad de mantener a lo largo de toda la línea unos 5.000, 4.000 voltios. Ya vamos a explicar también bien específicamente cómo verificar el voltaje y cómo asegurarnos de que ese voltaje sea continuo a lo largo de todo el sistema armado. Bien, y acá hay otra cosa importante también que tiene que ver con el radio de reacción, y eso también vuelvo a hacer énfasis en la potencia del equipo. Este equipo es comercialmente ya viene de fábrica con un Joule,25. Cada equipo o en cada fabricante dentro de la caja viene con un pequeño manual donde explica y donde le avisa al consumidor, al cliente, que este equipo de 1,25 joules de potencia de salida tiene un radio de acción de 1.200 metros. Por lo tanto, entonces, si yo con este radio hago un círculo y hago la cuenta me da la superficie que puede abarcar para poder ser eficiente este equipo es de 450 hectáreas. Y a su vez también lo que tengo que tener en cuenta es que si saco la cuenta matemáticamente, me va a dar que esta circunferencia es de 7 kilómetros de circunferencia. Esto es importante a tenerlo en cuenta, porque es lo que después vamos a ver, que dentro de todo este sistema, que es de 400 hectáreas, yo puedo desplegar los 30 kilómetros de alambre a electrificar. Entonces ese concepto es, la potencia de este equipo me va a dar la posibilidad de electrificar una determinada superficie. Por lo tanto, entonces, dentro de esa superficie yo voy a poder desplegar esos kilómetros de alambre. Por lo tanto, entonces, cuando vamos a los kilómetros a electrificar, esto quiere decir que la capacidad del equipo, y eso tenerlo en cuenta, y a veces es un error que no es voluntario, a veces en los corralones, en las veterinarias o en las cooperativas donde venden los equipos, ofrecen, llévate este que es para 40 kilómetros, o para 50, o para 70. Eso no me da capacidad del equipo, no me da la capacidad que tiene el equipo para electrificar, sino que el alcance, y tengamos siempre en cuenta, quiero seguir haciendo énfasis en esto, el alcance del equipo no es sinónimo de potencia. La potencia es la que define el alcance. Por lo tanto, entonces, definamos la compra de cualquier equipo y de cualquier marca por la potencia y no por el alcance. Eso nos va a dar siempre buenas satisfacciones. Y si ustedes y también acá hago otra aclaración, si ustedes tienen una superficie determinada, siempre traten de comprar un equipo con un poco de potencia mayor. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que uno tiene planificado, una vez que está todo el sistema armado, muchas veces después uno le va agregando más superficie. Por lo tanto, entonces, hay que tener en cuenta que esa superficie le va a quitar eficiencia al equipo si el equipo es de una potencia menor. Así que siempre recuerden este consejo. Bien, ahora vamos a seguir eligiendo el electrificador. Entonces, un electrificador, si en el campo tenemos la posibilidad de contar con electricidad, con corriente de 220, con electrificación rural, obviamente que el equipo ideal, que recomendable, es un boyero o un electrificador de 220. Y fundamentalmente creo que lo ideal sería que invertir un poquito más y que sea un 220, 12 voltios. Esto es que si hay un corte de luz de la electrificación rural, automáticamente tienen estos equipos la capacidad de conectarse a 12 voltios y siguen funcionando. Una vez que retorna la luz de los 220, automáticamente pasa a 220 y el mismo equipo con 220 empieza a cargar la batería. Así que les recomendaría esto. Para la instalación de los equipos de 220 es muy importante tener en cuenta esto. Tiene que estar bajo techo. Eso es fundamental. Más allá de que tengan transformadores y todos los equipos tengan un sistema de seguridad. Y una cosa que también que me estaba olvidando, pero también a la hora de comprar los equipos. Los equipos vienen bajo normas IRAM, bajo normas específicas que
que los habilita, están habilitados y certificados para poder estar funcionando por el INTI, y son regulaciones de nuestro país. Por lo tanto, entonces, siempre comprar equipos que tengan los certificados de calidad y que estén reglamentados por normas del país. Bien, vuelvo al tema entonces de la instalación. Siempre bajo techo, ¿por qué? Primero, para evitar que se mojen, y segundo, también, ahí tienen que estar a una altura elevada. Esto es para prevenir posibles siniestros o accidentes, habida cuenta de que pueden ser tocados, y muchas veces sabemos que en los establecimientos hay niños, y obviamente entonces quienes nos hemos criado en el campo sabemos que los niños son traviesos, por lo tanto entonces hay que evitar que estos tipos de equipos estén al alcance. Otro tema también a tener en cuenta cuando los equipos, en este caso de 220, están instalados en un galpón cuya estructura es totalmente metálica, tanto las cabriadas y como las chapas, el alambre tiene que estar perfectamente blindado. En este caso está aislado con una manguera. Se puede utilizar también el alambre blindado, que ya es comercial y se vende también en las empresas que venden estos insumos. ¿Por qué? Porque el alambre, si no está blindado, al estar muy cerca de una estructura metálica, se produce un arco voltaico y obviamente se produce una pérdida. Por lo tanto, entonces, el voltaje que va a llegar cuando se conecte el electrificador a la línea que vamos a energizar va a llegar con pérdida. Por lo tanto, entonces, siempre que tengamos que hacer un tendido de alambre que esté pasando por alguna estructura que sea metálica, es importantísimo recordar esto, que hay que aislarlo, blindarlo. Bien. Si no tenemos la energía electrificación rural, obviamente los equipos son los ideales, los de 12 voltios. Los de 12 voltios tienen un poquito de mayor costos de mantenimiento porque hay que mantener una batería. Siempre lo importante en esto es que si se va a utilizar una batería, sea del amperaje que indica la marca del electrificador para la potencia indicada. No recurrir a una batería vieja de una Renauleta vieja, cargarla y ponerle un poco de ácido y llevarla al campo, porque eso nos hace perder tiempo. Por lo tanto, entonces, utilizar baterías de calidad. La otra también ventaja con respecto a los de 220 que tienen los de 12 voltios, que permite descentralizar el sistema. Yo puedo llevar el equipo al campo. De la otra manera, el equipo tiene que estar instalado en donde está la fuente de 220, y desde ahí tengo que llevarlo por línea madre hacia los piquetes, y eso puede tener, de acuerdo al lugar y a donde se quiera armar el sistema, una determinada distancia que hay que también contemplarlo a la hora de comprar el equipo de acuerdo a la potencia. Bien, siempre que tengamos, si tenemos un equipo con pantalla fotovoltaica, recordad que cuando se lo va a ubicar, la pantalla fotovoltaica siempre tiene que estar orientada hacia el norte. Y una recomendación también cuando se va de recorridas, que tiene que ser algo rutinario, es cuando uno se acerca a la pantalla, verificar que no esté cubierta de polvo, simplemente con una arpillera o con algún trapo, simplemente repasarlo para sacarlo, para que justamente los paneles fotovoltaicos no pierdan eficiencia de carga para la batería. Ya lo que les comentaba recién, ya me adelanté, es que cada equipo tiene que tener la batería con el amperaje que corresponda para poder abastecer eficientemente al electrificador, y a su vez también para que electrifique perfectamente la línea. Esto es simplemente nada más que para mostrarlo, porque recorriendo en el campo me encontré con un alambrador muy ingenioso y que armó una caja fuerte para poner la batería y el electrificador, porque también tenemos que tener en cuenta que estos equipos a veces se van del campo, son sujetos de robo. Por lo tanto, entonces, se los comento y se los muestro como algo ingenioso de un alambrador que es muy práctico y con mucho ingenio. Y lo otro que también es importante, y esto sí es a destacar, hay que tener en cuenta de evitar que las baterías se sulfaten y que los bornes, las pinzas se oxiden.
el óxido es el peor enemigo para la eficiencia de la toma de corriente. Por lo tanto, entonces, es engrasarlo bien y utilizar pinzas que sean de buena calidad justamente para evitar este problema que me va a inducir seguramente a tener una disminución en la prestación del electrificador, y a su vez también recuerden que todo este tipo de mantenimientos hacen de que perdamos tiempo, y el tiempo cuesta dinero. Bien, tenemos otra alternativa que son los equipos fotovoltaicos con pila seca incorporada. Estos son muy buenos equipos, todas las marcas que están en el país fabrican estos equipos, y esto nos evita tener que estar manteniendo las baterías. Está todo completo, todo junto dentro del equipo, entonces cuando uno lo arma, es mucho más fácil y mucho más sencillo, y a su vez también da la oportunidad de poder trasladar el electrificador o el boyero de un lado a otro dentro de la parcela. Bien, una vez aclarado todo esto, vamos a los bifes, vamos al grano, y ahora vamos a instalar el equipo en la línea. Esto es importante, entonces, donde tengamos ubicado el electrificador, hay un borne, generalmente es el rojo, que es el que va a ir conectado al alambre que vamos a electrificar. Y después tenemos otro borne en el electrificador, que por lo general es negro, es el que está conectado a las jabalinas, a la conexión de entrada de tierra. Recuerden ustedes que el animal, cuando tocaba el alambre, la energía, la electricidad pasaba al cuerpo, del cuerpo a las patas, de las patas al suelo, y que la electricidad, la energía, vuelve a entrar al boyero a través de las jabalinas que hemos instalado por el alambre de conexión de entrada de tierra. Bien, esto es lo que les acaba de contar recién. Entonces es la importancia de una buena conexión a la energización del sistema y una muy buena entrada de entrada de tierra. Y ahora vamos a hablar específicamente de esto, porque yo les diría que casi el 80-90% de los problemas de eficiencia en la prestación de los electrificadores tienen lugar acá en la correcta instalación de entrada de tierra. Veamos ahora. ¿Con qué hacemos una instalación de entrada de tierra? Yo les diría que lo común, lo ideal, porque es lo que uno tiene siempre a mano, es la utilización de caños galvanizados y la utilización de alambre 17-15, que es lo más común. Y a su vez también, otra cosa que hay que también aclarar, es que de acuerdo a la potencia del equipo, será la cantidad de caños que tenemos que enterrar. Los caños tienen que ser de aproximadamente 1,5 metros a 2 metros para buscar la humedad del suelo, y a su vez también un equipo que es de menos de 1 joule, 0,8 hay 0,85 a 1, quizás que con un caño es suficiente, pero los boyeros que ya vienen de 2, 2,5 hasta 5 joules, el de 2 joules o de 1 joule para arriba necesitan tener 3 caños galvanizados de 1,5 metros a 2 metros de profundidad o de largo enterrados, y tienen que estar a una distancia entre sí de no menos de 3 metros. Pueden estar en línea recta o instalados en forma de rectángulo o en forma de cuadrado. En este caso que acá yo no cito, es un equipo muy grande de 10 joules, necesita 7 caños. Un equipo de 5 joules va a necesitar 5 caños, conectados entre sí con alambre 17-15, siempre tener en cuenta que los caños de estar conectados, ya lo iremos viendo, cada caño puede ser conectado con una abrazadera, pero que el alambre no tenga añadiduras, tiene que ser siempre un solo tramo. Bien. La otra alternativa que se puede utilizar, ya es más cara, pero que están en el mercado, es la utilización de las varillas de Copperwell. Son cobreadas. Esta no está bien enterrada, y acá tenemos una varilla de Copperwell bien enterrada. Son varillas de 1,80 metros a 2 metros. Bien, y esto sería entonces la forma de poder conectar la entrada de tierra a un equipo. En este caso, obviamente, los caños no están a una distancia de 3 metros de uno del otro por una cuestión de sacar la foto para que se pudiera apreciar. Entonces, y en este caso no se utilizó
alambre 1715, sino que se utilizó un alambre blindado, de un solo tramo y sin añadiduras, conectado al electrificador. Bien, si en el lugar donde ustedes están para instalar o armar el sistema, tienen cerca y disponen de un molino, lo ideal es justamente utilizar la cañería del molino como entrada de tierra, y yo les diría que esta conexión de entrada de tierra es la mejor de todas. Pero tengo que recordarles que hoy por hoy la tecnología ha hecho de que muchas de las instalaciones agropecuarias sean de plástico. Por lo tanto, entonces acá lo único que tenemos de metal galvanizado es el caño que va hacia arriba donde está el tanque, y acá en este caso el resto de la instalación hasta donde está la napa de agua y está el chupador era todo de plástico. Por lo tanto, entonces esta instalación no nos sirve. La pregunta quizás de ustedes es ¿por qué no lo instalo en la pata? Sí, la pata del molino podría ser efectiva, pero lo que pasa es que la pata del molino no está enterrada lo suficientemente profunda como para poder ser utilizada como una buena entrada de tierra. Bien. Lo importante en todas las instalaciones que hagamos en los sistemas de alambrado eléctrico son las conexiones. Las conexiones tienen que ser siempre muy bien hechas, tienen que estar siempre bien apretadas y siempre utilizar el mismo material. En este caso ustedes están viendo que es el caño de un molino, que es el caño galvanizado, un alambre de fardo y un alambre de cobre. Esto en el corto plazo, con la humedad y la intemperie, termina sulfatándose y por lo tanto, entonces, la conductividad eléctrica se deteriora y entonces el sistema comienza a fallar. Siempre que hagamos conexiones, esta es la corrección del problema, siempre que se hagan las conexiones es hacer muchas vueltas, siempre utilizar tenaza California y darle muchas vueltas, 8, 10 vueltas, y bien apretado, y acá también con la California, darle la cantidad de vueltas para que haya una muy buena conexión. El secreto de las conexiones de los alambres eléctricos son justamente la posibilidad de que haya siempre muy buen contacto con los materiales. Lo que sí no es recomendable, este es en el caso en un establecimiento donde tuvimos la visita, esto es un hierro de construcción liso, de hierro, y esto es y acá ustedes pueden ver acá, la pinza totalmente oxidada, el caño no estaba, este hierro no estaba lo suficientemente enterrado, entonces la prestación que debería dar ese sistema de entrada de tierra era tan deficiente que obviamente el equipo fallaba. No es el equipo el que falla, sino que es la instalación la que falla. Lo mismo en este caso, la utilización de una varilla de hierro que se oxidó y obviamente la prestación que estaba dando el servicio, el electrificador no alcanzaba a abastecer al sistema justamente por un error en la instalación de la entrada de tierra. Acá les quiero comentar una manera de poder saber si la cantidad de jabalinas o la cantidad de caños que yo enterré para que el sistema que he instalado sea eficiente. Se puede recurrir, siempre hay que tomar una estructura metálica, puede ser una varilla metálica, algo que haga contacto con el alambre y con el suelo, porque esto tiene que darnos la posibilidad de que imite a un animal, o sea, que haya corriente, que la corriente que está en el hilo pase al suelo, y del suelo obviamente vaya a donde está la jabalina, que es la que va a hacer de entrada de tierra al equipo. Tomo el electrificador, se clava la aguja en el suelo, y se toma la puntita del electrificador en la jabalina. Si el voltímetro presenta luces, entonces esto me está indicando de que la cantidad de caños o la cantidad de jabalinas que tengo enterrados en el suelo no son suficientes. Voy agregando entonces una o dos jabalinas más, vuelvo a probar y eventualmente, y entonces en consecuencia, al haber una mejor entrada de tierra, cuando lo vuelva a medir, vamos a notar de que ya las luces no se prenden más. Bien, indicaciones. Las tomas de tierra, ¿qué consideraciones especiales hay que tener? Las entradas o tomas de tierra de un electrificador, si en un establecimiento eventualmente hay más de uno funcionando al mismo tiempo,
la toma no se pueden compartir las tomas de los electrificadores. Cada electrificador tiene que tener su toma y entrada de tierra. Cada electrificador, supongamos que necesita 3 caños, tiene que tener entonces 3 caños enterrados a una distancia de no menos de 3 metros, una de otro. Y a su vez también cada una de esas tomas tiene que estar alejada de por lo menos de no menos de 10 metros una de otra. La otra cosa que también hay que tener en cuenta es que los equipos eléctricos que, por ejemplo, de un galpón, que se utilizan esas jabalinas de descarga, esas jabalinas de descarga no se deben compartir con los eléctricos, porque justamente esa jabalina de descarga de una máquina eléctrica, de un motor eléctrico, de un chimango, de una monedora o de lo que fuera, justamente es que si hay una sobrecarga, esa sobrecarga vaya al suelo para evitar problemas, accidentes. Si nosotros la compartimos con un alambre eléctrico, eventualmente una sobrecarga puede ir al sistema, puede quemar el electrificador o puede mandar una descarga muy elevada a la línea y puede generar la muerte de un animal o un accidente, un siniestro con las personas que están trabajando. Así que siempre eso, les recomiendo tener mucho cuidado en eso y prestar atención. La otra también es no utilizar postes telefónicos o postes de alta tensión de las entradas de la electrificación rural que vienen de la calle hacia los edificios, porque si nosotros utilizamos los postes como línea madre o para llevar la línea hacia los piquetes, puede ocurrir de que haya un arco fotovoltaico de esa línea de la electrificación rural que pase al sistema que estamos armando nosotros y que tenga entonces una sobrecarga y que pueda generar un accidente o la muerte de un animal. Y a su vez también no poner las tomas de tierra cerca de edificios que tengan mucho metal en su estructura, cerca de los galpones. Si nosotros vamos a poner el electrificador en un galpón que tenga toda la estructura metálica, las jabalinas o los caños que yo entierre pueden estar alejados 5, 6, 10 metros del galpón sin ningún problema, y con un alambre blindado, con un 1715, se lo lleva después perfectamente hacia el electrificador y de esa manera se completa la entrada de tierra sin que haya pérdidas innecesarias por arcos fotovoltaicos. Otra importante es, ya les comenté, les estuve comentando, no usar alambre de cobre para las conexiones. Recuerden siempre que el óxido disminuye la conductividad y por lo tanto entonces genera pérdidas. Y siempre es que cuando está también como una norma de seguridad, que esto es importante, es no conectar el electrificador a la línea de 220 o de 12 voltios, cualquiera sea la fuente de energía, mientras se están haciendo las conexiones y están haciendo los armados. Una vez que está todo el sistema armado, se conecta el boyero o el electrificador y a partir de ahí entonces se lo testea para ver si está funcionando bien y si el sistema fue bien armado. Por lo tanto, entonces tengo que decirles que la eficiencia del sistema o del electrificador que hemos instalado, la eficiencia para transmitir la energía al alambrado, siempre, inequívocamente, y en el 95% de los casos, depende de quién lo instala. Bien, vayamos ahora a uno de los problemas que más nos aquejan a nosotros, que estamos en la zona acá con Lucas, en la zona árida, semiárida, zona oeste de La Pampa, zona sur de San Luis, y obviamente en zonas patagónicas y en otros lugares, que es exactamente igual, y acá ustedes pueden ver la composición del suelo. Prácticamente el 75-80% de la composición del suelo es arena y sílice, por lo tanto entonces es muy mal conductor y a su vez también tipo de suelo no retiene la humedad, es muy mal, o sea, no retiene la humedad y por lo tanto entonces en épocas secas, como en este caso ahora nosotros, obviamente la conductividad eléctrica del sistema es prácticamente nula. Esto lo podemos solucionar utilizando un alambre de retorno. Esto acá es en un establecimiento en el sur de San Luis, en donde está todo el equipo, estamos tomando las medidas para poder armarlo. Y acá quiero hacer un comentario, porque la transparencia que viene va a decir que me estoy contradiciendo. No, las dos cosas se pueden hacer. Voy a la transparencia que sigue y después vuelvo para acá. ¿Cómo hacemos que funcione un sistema
cuando, como les mostré al principio, el suelo no tiene humedad y es muy mal conductor de la electricidad. Se utiliza un alambre de retorno. En este caso, entonces, que es un sistema de cría, tenemos un alambre conectado al vivo, que es el que está electrificado, el del superior, y del mismo modo el inferior. Estos dos alambres están conectados y tienen electricidad. El del medio es el alambre de retorno. El alambre vivo debe tener, como corresponde, en cada una de las instalaciones, ya sea postes, varillas, medios postes, los aisladores correspondientes. El alambre de retorno no necesariamente tiene que estar aislado. Y lo que tenemos que tener en cuenta cuando se haga esta instalación es que hacer el puente que va a conectar, que va a energizar tanto al vivo superior como al vivo inferior, sin que toque el del medio, que es el de retorno, porque si no se produce un cortocircuito y entonces el sistema no va a andar. Entonces, como les decía recién, desde el borne rojo, que es el que viene con electricidad, se conecta al vivo, que es el alambre superior, y al alambre inferior. Y el retorno se lo conecta al borne negro, que es de entrada de tierra, junto con la entrada de tierra de las jabalinas. Por lo tanto, el animal cuando toca los alambres, el alambre superior que está energizado pasa la energía al cuerpo, del cuerpo pasa al alambre de retorno, y por el alambre de retorno va hacia el electrificador y cierra el circuito, y también por las patas al suelo. Siempre hay algo de conductibilidad, no tanto, pero entonces entre la energía que va por el suelo y la energía de retorno es la que cierra el circuito y produce la patada. Ahora me vuelvo para atrás. ¿Por qué me decía que por ahí me voy a contradecir? En el campo de Chacharramendi, donde trabaja Lucas, que es el campo experimental de INTA, y en muchos campos más, se utiliza retorno arriba, retorno abajo y vivo en el centro. Esto es recomendable en algunas zonas donde hay mucha maleza, y hay donde muchas malezas arbustivas, malezas leñosas, que al estar en contacto con el alambre de retorno no tienen ningún problema, no lo afecta. Si el alambre vivo estuviera acá abajo y las malezas leñosas arbustivas lo tocaran, se producen descargas, y en estos campos donde hay muchas malezas, y en las épocas de viento están los cardos rusos que tocan las líneas, hace que se produzcan descargas, y entonces obviamente la eficiencia de los electrificadores del sistema disminuye por más potencia que tenga el electrificador. Así que recuerden que puede ser, como en este caso, retorno, vivo, retorno, o en este caso, como les estaba mostrando, vivo arriba, retorno en el centro y vivo abajo. Si estamos trabajando en zonas muy grandes, como los campos del oeste de la provincia, o sur de San Luis, Patagonia también, el sistema se arma de la misma manera, pero lo que se le puede ir agregando eso de acuerdo a la cantidad de kilómetros o de metros que tengan las líneas, cada 500 metros, cada 1000 metros, cada 3000 metros, se le van agregando jabalinas, 3 jabalinas a esa distancia. Por lo tanto, entonces, cada vez que el animal toca el alambre electrificado, va el retorno de alambre hacia el borne negro, y a su vez también pasa energía hacia el suelo. Por lo tanto, entonces, en cada una de esas jabalinas que están enterradas en esos tramos, van ayudando y colaboran junto con el retorno a que esa energía que viene por el suelo pueda llegar al electrificador y cerrar el circuito y producir la patada. Bien, materiales para la construcción de los sistemas. Esto no hay recetas, cada zona tiene sus materiales, simplemente esto es para ser ilustrativo. El tema es, sí, acuérdense de que cuando se va a armar un sistema, el rollo tiene 1000 metros, y por lo tanto entonces lo recomendable, yo siempre me refiero a 1000 metros, es utilizar postes de 2 metros, donde se entierran 1,10 metros, y estos postes tienen que tener muerto y puntal, justamente para darle resistencia, y luego cada 300 metros se puede utilizar un poste de 1,80 metros enterrado 90 centímetros para seguir armando, y luego entre estos sectores
se van poniendo postes menores o varillones cada 30 metros. Entonces, en las puntas, postes de 2 metros, cada 300 metros medio poste, y después postes menores varillones cada 30 metros. Esto sería el ideal para armar un sistema. Recién hablaba de postes de madera, también hay otros elementos y otros materiales, como por ejemplo los postes de hierro, que son en las zonas de arenosas como La Pampa, donde estamos nosotros, son fáciles para enterrar, y a su vez ya vienen también provistos con estas grapas o con estos aisladores que perfectamente se pueden colocar y poner a distintas alturas, que ya vienen provistos por el proveedor. Otra alternativa son postes de fibra de vidrio, que también están disponibles en el mercado, y acá en La Pampa usamos mucho estos postes, que son caños de fibra de cetrón. Son caños que vienen de la industria, rezago de la industria petrolera. Se los corta a 1,80 m y se entierran como cualquier poste, se los agujerea. Fíjense, esta es la sección del poste. El fibra de cetrón es un acrílico, es un plástico especial, muy resistente, y tienen varias ventajas estos postes, porque primero, no necesitan aisladores, uno los perfora, hace los agujeros, pasa el alambre, y no es necesario la utilización de aisladores. Acá están instalados en el establecimiento de INTA, en el centro de la provincia de La Pampa, en una zona árida, y esta tiene también otra ventaja complementaria, de que estos postes son ignífugos. En nuestra zona solemos tener los problemas de los incendios de campo, y por lo tanto entonces los incendios no afectan a estos postes, y entonces también es un ahorro, y a su vez también un ahorro no solamente en material, sino de tiempo cuando hay que ir a reemplazarlos. Bien, insumos. Yo creo que también es importante comentarles que a la hora de invertir, es invertir en buenos insumos y de buena calidad, y asegurarse cuando se hacen las compras que estos aisladores tengan esta sección, esta zanja, por llamarla de alguna manera, de que tenga por lo menos entre 1,5 y a 5 milímetros. ¿Para qué? Para que no pueda hacer contacto el alambre que va a venir atado acá con el alambre que viene atado acá. Y a su vez también asegurarse de que tengan algún tratamiento de la fabricación con el plástico que utilicen, tratamiento contra los rayos ultravioletas para que duren más. Otra herramienta también interesante, en este caso eran aisladores esquineros, en este caso es un torniquete tensor con cerámica, que permite obviamente estirar el alambre, y ya viene provisto con una cerámica que es ideal para este tipo de trabajo. Otros aisladores que son también para la tensión, que soportan mucho el estiramiento, son los de cerámica, y los simples, que también tienen distintas marcas y distintos colores, pero lo que quería sí hacerles hincapié es que siempre, como les comentaba al principio, cuando hablábamos de la conexión que comentaba Lucas, corta el audio. Cuando les comentaba que se hacían las conexiones en los caños del molino, siempre también tenaza, pinza y California, para que todas las conexiones de los alambres estén siempre bien firmes, para evitar que esto esté flojo, para que entonces la conductividad sea la ideal y no haya distintas pérdidas. Perdón. Y esto es lo que yo les comentaba recién. Esta es la foto de un aislador de mala calidad, en donde yo le digo la zanja, la depresión que tiene este aislador no es lo suficientemente profunda, y por lo tanto entonces cuando se produce la patada del electrificador, ustedes pueden ver perfectamente el chispazo acá. Entonces estamos teniendo una pérdida innecesaria justamente por la utilización de un aislador de mala calidad. Bien, otras alternativas que también tiene este sistema es la posibilidad de hacer construcciones transitorias o semipermanentes, para hacer encierres, para poder utilizarlos como hacer encierres transitorios de acuerdo a las necesidades de los productores, sin necesidad de hacer grandes erogaciones en infraestructura. Esto es simplemente un ejemplo, con 3 hilos electrificados, el piso para el bebedero, y acá tenemos entonces un encierre para hacer una recría o un engorde de acuerdo a las posibilidades o de acuerdo a la situación del mercado imperante en cualquier momento.
Y esto simplemente también para los que están es el ingenio de los productores. Yo cuando les decía al principio que en 1000 metros de alambre iban a salir aproximadamente una cotización de 120.000 pesos, cada establecimiento y cada alambrador y cada productor tiene su ingenio y bueno, utilizando elementos que hay a veces en desuso en el campo, arman distintos implementos que sirven para ir abaratando costos y hacer trabajos de buena calidad. Y acá también, utilizando otro de los temas, utilizando los mismos postes de fibra de cetrón del rezago de la industria petrolera, la construcción de pequeñas parcelas o de pequeños encierres transitorios que también son de muy fácil construcción sin la necesidad de utilizar aisladores. Y acá quiero hacer también especial mención justamente en esta foto, que también esto hace que el trabajo sea más rápido, se ahorre rápido, y son los que también están en el mercado, que son, el nombre comercial se llama los gripples. Estos gripples lo que permiten es hacer el nudo, no necesitan hacer nudo, simplemente es pasar el alambre utilizando esta pinza, y en donde el alambre queda perfectamente atado, después se soporta perfectamente los estiramientos sin ningún tipo de problema. Un detalle que les comento y que en el mercado está disponible y que ahorra a veces mucho tiempo a la hora de construir un sistema de alambrado eléctrico, ya sea para corrales o también para el sistema que querramos armar. Otro tema también que tiene que ver con los costos es justamente en los encierres, cualquier tipo de encierres, es la electrificación de todos los corrales y también la electrificación de los comederos. Y a esto me refiero cuando les estoy mostrando en un encierre bastante importante, en donde ustedes fíjense que acá está el mixer, está repartiendo la comida, y acá vemos prácticamente que no hay nada de grano, nada de comida en el suelo. Estos animales comen obviamente 2 veces por día, entonces este sistema permite de que el animal no elija, no revuelva con el hocico y no desperdicie alimento. Si contamos nosotros los encierres de un sistema de engorde intensivo, en donde cada animal pierda 100 gramos de alimento, serían 200 gramos por día, lo multiplicamos por la cantidad de días de encierre, eso significa una buena cantidad de kilos si lo multiplicamos por la cantidad de animales. Por lo tanto, entonces, también un buen sistema de electrificación permite ser ahorrativos y hace un poco lo que yo les comentaba al principio cuando estamos hablando de una ganadería intensiva, una ganadería de precisión. Y algunos detalles, simplemente para que tengan en cuenta que también con el alambre eléctrico se puede armar un guardaganado eléctrico sin necesidad de hacer fosa, simplemente con unos resortes, aisladores y un boyero se hace la conexión y se evita la entrada a los animales adentro de un predio, cualquiera fuera. Y en este caso también muy sencillo, es para evitar la entrada de peludos, zorrinos y cualquier otro animal que quiera ir a romper los silobolsas, ya sean de granos o de picado, así que también con unas varillas viejas y con electropiolín se los conecta y también entonces uno puede armar una protección económica y fácil de armar en muy poco tiempo. Otras que seguramente muchos ya lo conocen, pero es la posibilidad también, para no perder tiempo, es armar con estos caños, con estas varillas de construcción lisa, un patín que se suelda o se atornilla al chasis de la camioneta, entonces que acá como pueden ver, entonces con la camioneta se pasa por arriba de los alambres eléctricos sin ningún tipo de problema y sin que los alambres se enrieden en el vehículo. Bien, y ahora un detalle también importante es los tipos de alambre que vamos a utilizar. Y acá quiero hacer un especial énfasis justamente en esto. La resistencia del alambre a la conductividad eléctrica, esto es difícil, pero lo vamos a aclarar bien. La resistencia del alambre a la conductividad eléctrica es directamente proporcional a la sección del alambre e inversamente proporcional a la distancia. Esto traducido al criollo quiere decir que cuanto más diámetro tenga el alambre, mayor será la conductividad y menor la resistencia a la circulación de la corriente eléctrica. Y a su vez también es importante saber que los alambres comerciales, que son todos alambres que tienen una capa de zinc, los de alta resistencia o los redondos, la capa de zinc tiene dos funciones. Una es, obviamente, para que el alambre dure más tiempo, y a su vez también la capa de zinc es la que permite la conductividad eléctrica
del alambre. La corriente eléctrica no circula por el alma del alambre, sino que la corriente eléctrica circula por la capa de zinc. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Por eso, cuando hablamos de que no utilizar elementos oxidados, y mucho menos alambres oxidados o alambres de púa oxidados, que son prácticamente de muy mala o nula conductividad eléctrica. ¿Por qué? Porque no tienen capa de zinc y el óxido es un mal conductor de la energía. Bien, ¿qué alambres utilizamos? En este caso es la línea madre, que en este caso está construida sobre una línea convencional de 7 hilos, con varillas atadas a los postes, a una distancia de 30 a 40 centímetros desde el alambre a la línea madre. Esto se construye con un alambre galvanizado de 17-15, y de acá después de la línea madre se toma la corriente para dividir en este caso un campo de monte para hacer un pastoreo racional y pasto natural. Otra alternativa a utilizar es la marca comercial, son todas de Asindar, la Boyero 750, que tiene una sección de 3,65 milímetros. La ventaja que tienen estos alambres es que son de sección redonda, son más baratos que estos, y a su vez tienen la ventaja de que son más maleables, se pueden trabajar mucho mejor y no son tan duros como son los de alta resistencia. Otra de las cosas también a tener en cuenta en los campos donde hay mucho tránsito es que por lo general cuando se va a pasar la corriente eléctrica de un potrero a otro y hay tranqueras donde se está construyendo la línea madre, se hacen maromas. El tema a veces es que las maromas, en los campos que son agrícolas ganaderos, cuando pasan máquinas o pasan con el mixer o pasan con algún chimango, se las llevan por delante. Entonces lo ideal sería hacer el paso de la corriente por bajo tierra, y en este caso utilizando un alambre blindado, y siempre lo ideal es a este alambre blindado, por seguridad, pasarlo dentro de un caño de plástico, un caño de bebida, hacia el otro lado, porque muchas veces el peso de la maquinaria hace que el piso, que se haga un pie de arado y que el piso sea muy duro, y que justamente con el paso de las máquinas puedan llegar a cortar o a quebrar el alambre. Entonces una mayor seguridad, y siempre asegurándose de tener una pipa para que doblado, para que justamente no le entre agua, humedad, y que pueda deteriorar el plástico y el alambre. Bien, los alambres permanentes para callejones es la utilización del alambre 17-15 o un alambre del boyero de 7,50 o de 2,64 milímetros. La ventaja ya se las comenté al principio. Estos alambres son mucho más maleables, mucho más fáciles de manejar que los de alta resistencia. Y después para las semipermanentes se puede utilizar un 16-14, y existe el boyero, que es el boyero 300, de 1,80 milímetros de espesor. Para que al que nunca lo usó, es casi como si fuera un alambre de fardo galvanizado. Es muy fácil y muy rápido para poder hacer tendidos. Y luego es las instalaciones transitorias, todos lo conocemos, es la utilización del electropiolín, que vienen siempre cuando compren electropiolín, acuérdense de que los electropiolines vienen con hebras de acero inoxidable de 4 a 9 hebras. Cuanto mayor cantidad de hebras tenga, mayor es la calidad, porque mayor es la conductividad eléctrica. Y lo otro es entonces para el tendido del pastoreo rotativo diario, justamente utilizando el electropiolín, es la utilización de las varillas plásticas, que vienen con distintas medidas, y donde se pueden utilizar para hacer construcciones, tanto para bovinos como también fácil para trabajar con ovinos o con caprinos. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre eso. La utilización justamente para trabajar a veces con ovinos y con caprinos, en el mercado existen las redes electrificadas, que son muy, muy prácticas, y que les puedo asegurar de que sirven y andan muy bien para hacer lotes chicos de pastoreo de piquetes chicos para corderos, ovejas, ovinos o caprinos. Y lo está utilizando también mucho gente que está trabajando con el pastoreo racional guasén intensivo, y que a su vez también tienen una diversificación en la producción, y tienen producción avícola, producción de huevos naturales, con producción de huevos con gallinas a campo, y hacen las parcelas
con el alambre eléctrico. Evitan que las gallinas se vayan y a su vez que los zorros entren. Así que muy bien recomendable este sistema de contención. Bien, y después para hacer un comentario que tiene que ver con los ovinos, es utilizar 5 hilos, en el caso nuestro usamos 5 hilos en los cuales utilizamos vivos y retornos para que las ovejas o las cabras no puedan pasar. Acuérdense siempre que, y la pregunta seguramente ya se las ahorro, la oveja tiene lana y obviamente la lana es aislante, lo mismo que el pelo de la cabra. El tema es que la patada, estos animales la reciben por el morro y por las pezuñas. Por lo tanto, entonces, hay que asegurarse con esta cantidad de hilos la posibilidad de que toquen con el morro y la pezuña para que obviamente te reciban la patada, recuerden el dolor y respeten el alambrado. Bien, ¿cómo armamos a los animales para que empiecen a conocer y a respetar el alambre eléctrico? En este caso, en esta transparencia que les muestro, acá hay animales terneros que están aprendiendo a comer y acá hay un hilo. Yo les cuando están haciendo si tienen que hacer el trabajo, este hilo no tiene que estar electrificado. ¿Por qué? Porque si el animal está recién aprendiendo a comer y cuando va a comer, intenta comer, recibe una patada, obviamente que el recuerdo va a ser doble, que el alambre patea y que si van a comer los va a patear el alambre. Por lo tanto, entonces, no utilizar esta instancia para poder comer. A veces las obviedades uno lo da por obvio, pero me parece oportuno hacerles este comentario. Por lo tanto, sí, en este caso, si vamos a trabajar con destetes, si está haciendo un trabajo de destete y van a ir al piquete, es armar dentro de un corral o armar aparte, profeso, un pequeño piquete con el electrificador, cosa de que los animales vayan por curiosidad a olfatear el alambre y obviamente ahí conocen por primera vez lo que es el alambre eléctrico y a partir de ahí, cada vez que lo ven, van a recordar la patada que recibieron y lo van a respetar. En este caso puntual, ¿cómo hacemos para que los bovinos y los caprinos lo recuerden? Obviamente, también sepamos que la electricidad, la patada, la van a recibir en el morro y en las pezuñas, por lo tanto, entonces, armar una pequeña escuelita, un pequeño piquete, para que el ovino y si hay ovinos o hay caprinos, también toquen, conozcan lo que es el alambre eléctrico, cosa de que después, cuando van a los piquetes, ya sepan de qué se trata y lo respeten. Bien, también hablamos, como vuelvo a insistir, cuando hablamos de la economía y hablar de sacar números y de hacer eficiente el sistema, obviamente es no utilizar, o sea, se pueden utilizar todos aquellos elementos caseros que nos puedan abaratar el sistema, la construcción del sistema. Pero el tema es que siempre tengamos en cuenta de que muchas veces utilizamos elementos que van a durar muy poco tiempo, como en este caso, este es un callejón, que es un callejón que es un tendido de un alambre permanente, que va a tener que durar varios años la utilización de estas mangueras. Y no quiere decir que yo diga que no hay que usar mangueras, se pueden usar mangueras, pero en este caso que van a durar muchos, que este alambre va a durar, el tendido de este alambre va a durar mucho tiempo, obviamente estas mangueras se van a deteriorar y hay que cambiarlas. Entonces, ese proceso de mantenimiento hace de que perdamos tiempo. Y obviamente ese tiempo que perdemos tiene un costo. Obviamente, esto es un poco para mostrarlo, porque existir existe, no llegar a este extremo, porque obviamente estos huesos son porosos y cuando hay humedad, obviamente no son aislantes y hay pérdidas. Y obviamente tampoco utilizar, porque fíjense que acá hay electropiolina, alambre de púa y hueso, hace que también esto sea un sistema precario pero fundamentalmente ineficiente. También las varillas tienen que ser correctas y bien aisladas, porque esto es una pequeña palito que tiene contacto con la varilla y esto está generando obviamente una descarga y hay una pérdida y obviamente que la potencia, el voltaje, perdón, de la línea no va a ser la que queremos. Y acá lo que yo les comentaba también, que existe, es la utilización de alambre de púa, que a veces hay de rezago en el campo, y obviamente todos estos metros de alambre de púa que están instalados, al estar todo oxidado, obviamente que es muy mal conductor, y por lo tanto entonces la eficiencia del sistema es totalmente nula, y a su vez fíjense que esto es un agropiro, que está en contacto permanente con
con el alambre, entonces estamos teniendo una mala conductividad por un lado y pérdidas por el contacto con maleza, en este caso pasto, hace entonces que este sistema sea ineficiente. Bueno, ya llegando a terminar, el voltaje, o sea, cuando el sistema no funciona, algunas recomendaciones a tener en cuenta es, y saber que el voltaje del sistema tiene que ser siempre uniforme a lo largo de toda la instalación. Acuérdense que dije hoy cuando hablamos de los alambres, cuanto más grueso, cuanto más sección el alambre, mayor conductividad tiene y a su vez también permite tener esa conductividad, mantenerse a lo largo de los kilómetros o de los metros que armamos. Entonces, recordar este tema es el voltaje mínimo que respeta un vacuno en un sistema de alambre eléctrico son 3.000 voltios. Por debajo de 3.000 voltios el animal no lo respeta. Si vamos a trabajar con ovinos, porcinos y equinos, tiene que ser de 3.500. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que siempre nuestra línea esté por arriba de los 3.500. Algunos de los errores que a veces pueden suceder que es que a la salida del electrificador que haya problemas de conexión del electrificador a la línea. Por lo tanto, entonces, lo que tenemos que utilizar es periódicamente y de forma metódica utilizar el voltímetro y cada vez que andamos en el campo es testear a ver qué voltaje tiene la línea. Este es el más común que casi todo el mundo conoce. Estos son un poco más caros y en este caso puntual me está marcando acá, fíjense, 2.800 voltios y me está indicando con que es electrónico, con una flecha hacia la izquierda, me está diciendo que la pérdida está para aquel lado. Entonces, esta es una manera también segura de poder medir y a su vez también ayuda a encontrar pérdidas. Y este es otro también que es digital, en este caso tiene 4.100 voltios la línea, que me permite tener una buena lectura del voltaje de la línea, pero no me indica dónde está la pérdida. Entonces, cuando encontramos bajo voltaje en las líneas, es una de las posibilidades que puede estar pasando es que la potencia del boyero haya sido superada porque lo que diagramamos ya se hizo muy grande, entonces la potencia no alcanza, que haya conexiones mal hechas, el retorno de tierra, las jabalinas mal instaladas o pocas jabalinas, poca humedad en el suelo, acúmulo de pérdidas a lo largo de la línea, sea por aisladores defectuosos o por malezas que están en contacto con la línea. Y por lo tanto también otra cosa que es para tener en cuenta es cuando uno hace una diagramación de un sistema de pastoreo grande y fundamentalmente en campos de cría, en campos más grandes, es hacer todo el sistema pero dividido en secciones. Y lo interesante de esto es que se pueden utilizar estas llaves de corte. ¿Y por qué insisto en las llaves de corte? Primero porque uno conecta y desconecta las líneas o las secciones, porque cuando uno está trabajando y está intensificando, como decía Lucas al principio, que está intensificando el pastoreo en determinado lugar y no en todo el campo, entonces uno electrifica el sector donde la hacienda está pastoreando, después conecta otro y desconecta ese anterior. La utilización de las llaves de corte, que desde esta simple a esta que tiene 3 puntos y a esta que es mucho más simple. El tema es que por lo general siempre cuando se construyen y se hacen las conexiones y se hacen los puentes o los chicotes, se los hace con alambre 17-15, se le deja un pedacito de manguera o algo en el extremo, pero estos chicotes, por más largos que sean, en el corto plazo se van cortando, se van rompiendo, y por lo tanto entonces el chicote no alcanza a hacer la conexión y nadie quiere tocarlo, y hay pérdida de tiempo fundamentalmente en arreglar y tratar de solucionar estos inconvenientes. Entonces siempre pensar desde el inicio la utilidad que nos dan estas llaves de corte, porque nos permiten primero hacer más fácil el trabajo y a su vez también ahorrar tiempo. Bien, vuelvo a insistir con fallas para volver a recordarles y no olvidarme de ninguna, vuelvo a insistir, mala conexión de la electrificadora al alambre, instalación de tierra mal diagramada, batería descargada, bornes sulfatados, pinzas oxidadas, poca potencia para el sistema diagramado, o sea que compramos un electrificador de poca potencia, utilizar aisladores no recomendados, contactos o puentes flojos, acuérdense siempre que hay que californiar el alambre, muchas vueltas, 5, 6, 7, 8 vueltas bien firmes, para que haya un buen contacto,
elementos que toquen el alambre y conexiones que tengan acumulación de óxido. No electrificar el sistema con alambre de púas, que haya aisladores o varillas metálicas rotas, aisladores esquineros rotos, ramas caídas, etc. Hay una suma de factores que pueden hacer, y por eso es recomendable siempre que se sale al campo, es revisar y mirar cómo está todo el sistema para aprovechar justamente esta instancia de recorrida para solucionar estos tipos de problemas que uno puede ir encontrando. Bien, ya voy terminando. Y acá sí, es un poco a tener en cuenta que cuando estamos trabajando con alambres, ya sea alambres convencionales o alambre eléctrico, todo trabajador, toda persona que esté en contacto con estos sistemas, siempre que uno está trabajando, siempre en el trabajo rural, el agregado de otro trabajo genera la aparición de la posibilidad de ocurrencia de siniestros o de accidentes. Yo siempre digo que si uno le pregunta a alguien si lo que le pasó fue un accidente, y la persona dice sí, y entonces la otra pregunta es si el accidente pudo evitarse. Entonces, si la respuesta es sí, no estamos hablando de un accidente, sino de una negligencia. Tenemos que ser conscientes, obviamente, de que los accidentes o los siniestros tenemos que tratar en lo posible, en el máximo posible de evitarlos. Acuérdense que yo les comenté al principio que los equipos que están en el mercado tienen la obligatoriedad de tener este símbolo. Este símbolo son las normativas de cumplimiento obligatorio que todos los electrificadores de la República Argentina tienen que tener. Si el equipo que van a comprar o tienen un núcleo, porque conozco algunos casos de que hay algunos electricistas que les dicen que les van a dar un poco más de potencia, que les tocan algo adentro, eso puede generar un problema. Entonces, este sello es el que garantiza la normativa de seguridad, con lo cual uno tiene la certeza de que no va a ocurrir ningún accidente. Si el equipo no tiene este sello de garantía, les recomiendo no comprarlo. Bien, la otra es también encontrarse en el campo con estos temas. Este equipo ya cumplió su función, está en estas condiciones, y en estas condiciones es peligroso. Es un equipo de 220, con el cual uno no tiene la certeza de que esté funcionando bien. Por lo tanto, como ustedes verán acá, está recién cortado la conexión, porque justamente con la persona que estuvimos allá, tomamos la decisión de sacarlo de circulación para evitar que pudiera ocurrir algún problema, algún accidente. Lo mismo de esta manera con uno de 12 voltios con batería. La carcasa rota. Eso se rompe, al romper entra humedad y obviamente produce un deterioro y vamos a dejar de tener una eficiencia plena con el sistema que se armó. Y este es otro tema también que al principio les comenté, que yo les dije que los equipos de 220 tienen que estar en un galpón bajo techo y a 1,80 m. Este es un equipo de 220 que no está bajo techo y está a 1,10 m del suelo, en un establecimiento rural donde hay muchas familias viviendo en él y muchos chicos dando vueltas. Y acá está el cargadero donde suben y bajan animales en forma permanente. Entonces, acuérdense, los equipos de 220 no pueden estar en estas condiciones a la intemperie. Tienen que estar bajo techo, en un lugar seguro y en un lugar seco. Bien, y lo otro es también dignificar la tarea de la gente que está trabajando en el campo. Yo creo que fundamentalmente todos coincidimos en que todas las personas que están dentro del campo, que están trabajando, todos somos profesionales. El alambrador es profesional, el tambero es profesional, el que está con los alambres eléctricos es profesional. Y un profesional no puede tener las manos que tiene este señor. Por lo tanto, entonces, cuando estemos trabajando en el campo, lo que tenemos que tener y exigir es tener los elementos de seguridad para poder hacer una tarea fundamentalmente que sea agradable. Y fundamentalmente cuando estamos trabajando con un alambre que está electrificado y que tiene 5.000, por más que sea de bajo amperaje, tiene 5.000 voltios y patea, y que la patada duele. Entonces, es tener un guante de goma, que estos son los que utilizan los empleados de las cooperativas de luz de la electrificación rural, y yo les recomendaría a ese guante de goma ponerle un guante de cuero, justamente para que con los alambres no se rompan, y por lo tanto entonces, si no tenemos la posibilidad de desconectar el alambre, el boyero, porque estamos muy lejos del campo donde esté instalado el boyero, por lo tanto entonces tener el elemento que nos permita solucionar el tema rápido, en forma eficiente,
y sin tener que arriesgarnos. Lo otro también que es importante es la utilización de antiparras. Trabajamos con alambre, ya sea el alambre cuando se trabaja con el alambre convencional o con el alambre eléctrico. Los alambres son peligrosos y generan siniestros que hacen que nos lastimen los ojos y eventualmente a veces hasta la pérdida de la visión de algún ojo. Entonces, este tipo de prevenciones tenemos que tenerlas siempre en cuenta y acordarse siempre de usarlas. Bien, por lo tanto entonces, y ahora sí terminando, y acá quiero agradecer entonces a las instancias de la sociedad rural de Realicó, a Nora, obviamente, a Renate y fundamentalmente a todos los participantes que han estado tanto tiempo escuchándonos, y por darnos la posibilidad justamente de acercarnos a ustedes para darle tener estas instancias de capacitación. Porque estamos convencidos, Lucas y yo y toda la institución, que la capacitación es muy importante, los recursos humanos capacitados, una diferencia no decir recursos humanos, sino que humanos con recursos profesionales, iba dentro de las empresas. Porque las empresas, los equipos de trabajo, requieren de personas que se integren capacitados y entrenados y que puedan prestar servicios con la jerarquía profesional que se merece. Así que con esto termino yo mi disertación y les presento acá un amanecer en nuestra provincia, en La Pampa. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora cualquier pregunta, obviamente, atento a esto. A ver, perdón. Ahí estoy. Bueno, muchas gracias. De capacitación que siempre nos acompaña. Y bueno, no sé si Alfonso querés decir algo de despedida. Te damos a lo más viejo la palabra, ¿viste? Sí, felicitar los dos disertantes, a la Sociedad Rural de Realicó y a vos, Nora, en particular, por haber organizado este tipo de jornada. Yo creo que, como bien decía Luis al cierre, la capacitación es fundamental para nuestros trabajadores y para los productores, porque en la medida que nosotros vayamos teniendo los trabajadores capacitados, vamos a poder hacer una buena gestión agropecuaria. Y yo creo que ese es el sentido que le queremos dar desde el RENATRE. Como sabemos que es un directorio compartido tanto por los trabajadores como por los empleadores, y bueno, ese es el objetivo. Así que yo creo que con esta jornada y con los disertantes que tenemos, bueno, como dice Nora, un lujo. También a participar de los stands comerciales que tenemos en la página web de la Rural y de redes sociales, que es expo65.ruralrealicó.com.ar. Ahí pueden ver todas las empresas que sponsoren y auspician y a los comercios que se han sumado a esta nueva edición en esta forma virtual. Así que muchas gracias y buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y buenas noches.